Imagina que te encuentras en una sala llena de personas. Tienes que responder una pregunta sencilla, cuya respuesta es obvia, pero de pronto todos a tu alrededor dicen algo completamente diferente a lo que tú ves con claridad. ¿Dudarías de ti mismo? ¿Dudarías de tu percepción visual? ¿Seguirías lo que te comunican tus sentidos o te rendirías ante la presión del grupo? Puede que pienses que nunca cederías ante la presión del grupo y que siempre seguirías tu percepción y tu punto de vista, pero la ciencia dice otra cosa. Hoy vamos a explorar uno de los experimentos más importantes de la psicología social, el experimento de conformidad de Solomon Asch. Es un estudio que reveló hasta qué punto la presión social puede controlar nuestras decisiones. Antes de sumergirnos en el experimento, conozcamos a su creador. Solomon Asch nació en 1907 en Polonia y más tarde emigró a los Estados Unidos. Como psicólogo, se especializó en la influencia social y la percepción. A diferencia de otros estudios de psicología social, Asch no estaba interesado en la obediencia ciega, sino en algo más sutil pero igual de poderoso, la conformidad. El experimento de Asch se llevó a cabo en los años 50. Era aparentemente simple. Un grupo de personas debía comparar líneas en una tarjeta y decir cuál era igual a una línea de referencia. Es decir, a los participantes se les mostraba una tarjeta con una línea impresa. Seguidamente se les mostraba una segunda tarjeta con 3 líneas impresas. Cada una de estas líneas tenía una letra en la parte inferior, línea A, línea B y línea C, tal como están observando en la imagen, y se le pedía a cada participante que identificara cuál de esas 3 líneas, A, B o C, coincidía con la línea mostrada en la primera tarjeta. La respuesta correcta era obvia. Pero había un truco. De todos los participantes, en cada sesión solo una persona en la sala era el verdadero sujeto del estudio, a quien vamos a llamar sujeto experimental. Los demás eran cómplices del investigador, eran actores, por así decirlo, y habían sido instruidos para dar respuestas incorrectas a propósito. Los primeros en participar eran los cómplices del investigador, quienes daban una respuesta evidentemente incorrecta, y por último le tocaba responder al sujeto experimental. Y este es el momento clave del experimento de conformidad. La pregunta era, ¿el sujeto experimental confiaría en su propia percepción visual o se dejaría influenciar por la mayoría para encajar en el grupo? Debemos tener en cuenta que todos los otros participantes eran completamente desconocidos para el sujeto experimental, y eso le generaba cierta desconfianza y despertaba el deseo de querer encajar en el grupo. Los resultados de este experimento fueron sorprendentes. Al principio, los participantes, o sea, los sujetos experimentales, confiaban en sí mismos. Pero conforme la presión grupal aumentaba, más del 75% cedieron al menos una vez y dieron una respuesta incorrecta, simplemente para no destacar. En otras palabras, para no llamar la atención, prefirieron dar una respuesta incorrecta y encajar en el grupo. Dejaron de lado su individualidad. Pero, ¿por qué lo hicieron? Solomon Asch identificó 2 razones principales: el deseo de encajar y el miedo a estar equivocado. Es decir, muchas veces no seguimos a la multitud porque creemos que esa multitud tiene la razón, sino porque tememos el rechazo o el ridículo. Este fenómeno ocurre en todos los aspectos de la vida, desde la moda y las tendencias hasta la política y la toma de decisiones importantes. Y lo más inquietante es que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Adoptas un estilo de vestir porque está de moda
y no porque realmente te agrade. O, por ejemplo, en una reunión de trabajo, todos están de acuerdo con una mala idea para la empresa y un trabajador consciente de eso prefiere no contradecir al grupo por miedo a parecer problemático o recibir alguna represalia. Por citar otro ejemplo, imagínate que todos tus amigos están casándose como si el apocalipsis estuviera cerca. Después de un tiempo, eres el único que queda soltero. No amas a nadie y de momento no quieres ese tipo de compromisos en tu vida porque estás enfocado en otras cosas. Pero la presión social y tus amigos te dicen que si no te casas vas a morir solo rodeado de tus gatos. Entonces cedes a esa presión y terminas casándote con la primera persona que conoces en redes sociales. Y en consecuencia, 3 meses después ya estás planeando tu divorcio. Eso ocurre porque en algunas ocasiones sabemos que estamos equivocados o sabemos que estamos tomando una mala decisión, pero simplemente decidimos encajar en el grupo. El experimento de Solomon Asch nos deja una gran pregunta. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones no porque las creamos correctas, sino porque todo el mundo lo hace? Y más importante aún, ¿qué podemos hacer para resistir la presión social cuando sabemos que estamos en lo correcto o sabemos que tenemos la razón? Recuerden esto y tengan siempre en cuenta este real facto. La verdad no siempre está con la multitud. A veces esa multitud o esa mayoría se equivoca y en ese caso se requiere de valentía y personalidad para expresar nuestra percepción. A lo largo de la historia, la humanidad ha avanzado gracias a aquellos que se atrevieron a cuestionar, a desafiar lo establecido, a decir no cuando todos decían sí. Pero el experimento de Asch nos muestra lo contrario, lo fácil que es ceder, lo sencillo que es dejarse llevar por la corriente, incluso cuando sabemos que esa corriente nos arrastra hacia el error. Nos gusta pensar que somos individuos con criterio propio, que nuestras decisiones nos pertenecen. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos dudado de nosotros mismos solo porque la mayoría decía lo contrario? ¿Cuántas veces hemos callado para no desentonar, para no ser los raros, los distintos? Aquí está la verdadera pregunta. Cuando llegue el momento, cuando estés frente a una decisión crucial y todos a tu alrededor tomen el camino equivocado, ¿tendrás la valentía de ir en contra de la multitud? ¿Serás capaz de confiar en tu propia percepción, en tu propio juicio, incluso si eres el único que lo hace? Porque al final, el mundo no cambia con aquellos que siguen a la masa, sino con los pocos que se atreven a pensar por sí mismos. Ese fue el experimento de Solomon Asch. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y deja un comentario. Eso sería todo de mi parte en esta ocasión. Un enorme abrazo, nos vemos en el próximo video.